comprobar que las profecías de Dios sí tienen cumplimiento. Este capítulo 11 que habla sobre los reyes del sur y reyes del norte, y que más adelante vamos a ver quiénes son los reyes del sur y quiénes son los reyes del norte, y todo lo que aconteció históricamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para este tiempo nosotros sabemos que esa profecía sí se cumplió, pero cuando Daniel estaba recibiendo esta revelación eran profecías que estaban por cumplirse, todas las que estaba recibiendo. Entonces dice la palabra en Mateo 11:32b, Daniel 11:32b dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Vamos entonces a leer el versículo 1 de el capítulo 11. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año del reinado de Darío el Medo. Dice el versículo 2: ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas y seguirá un cuarto rey, mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a los otros, a todos, a luchar contra el reino de Grecia. ¿Le puedes bajar a eso? Es que... entonces, el versículo 1 lo que nos da a entender y que tenemos que tener en cuenta es que los ángeles ejecutan un ministerio importante, como es el de animar y fortalecer. Aquí dice que este ángel estaba para apoyar, para animarlo y para fortalecerlo, ¿sí? Entonces, los ángeles, la palabra del Señor en el Salmo 103:20, dice que los ángeles, dicen: ángeles alaben, ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan las órdenes del cielo. Los ángeles son aquellos seres creados por Dios, seres espirituales, mensajeros divinos y agentes que sirven a los propósitos de Dios y actúan como intermediarios entre lo celestial y lo terrenal para alabar a Dios, para guiar y para proteger. Así que nosotros, a través de la oración, movemos los aires, como decíamos ayer, los aires espirituales. A través de la oración, del ayuno, de la guerra espiritual, activamos ángeles a nuestro favor, ¿sí? Entonces vamos a ver, no vamos a leer cada texto, sí, pero sí vamos a ver unos textos donde vemos cómo los ángeles, ¿cierto?, ejecutaban órdenes del cielo para ayudar a los hijos de Dios. En Daniel 6:22, como lo leímos y como lo estuvimos estudiando en días anteriores, como un ángel protector libró a Daniel del foso de los leones. También vemos Daniel 9:22, como un ángel enviado para dar sabiduría y entendimiento a Daniel, para darle revelaciones de lo que iba a pasar en el futuro, ¿sí? Esos son ángeles que dan revelaciones del futuro. Mateo 4:11 nos habla de ángeles servidores, ¿sí? En Mateo 4:11, después de que Jesús fue tentado, dice que estos ángeles servían a Jesús después de que Jesús venció la tentación del diablo, ¿sí? Venció la tentación del diablo. Mateo 26:53 me habla de ángeles guerreros, Cuando Jesús fue arrestado, dijo que podía pedir mi Padre legiones de ángeles. Entonces vemos los ángeles guerreros. También en Lucas 22:43 vemos ángeles que fortalecen. Cuando estaba Jesús orando en el Getsemaní, dice que vino un ángel que fortaleció a Jesús. O sea, ángeles que fortalecen. Y en Hechos 5:19 vemos ángeles que brindan ayuda en momentos difíciles, como cuando Pedro estaba en la cárcel juntamente con Juan por predicar el evangelio, y dice que vino un ángel y lo sacó de la cárcel de una manera milagrosa. Por eso es muy importante, mis amados, nosotros entender el poder de la oración y entender que a través de nuestra oración nosotros estamos activando el ejército angelical, pero también estamos contrarrestando el mover espiritual de las tinieblas, ¿sí? Los demonios, ¿sí? Para que esos planes no se ejecuten, los planes del mal, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a ver el cumplimiento histórico de lo que Daniel estaba recibiendo de este ángel y que en ese momento no se había cumplido, pero que ahora en este tiempo nosotros podemos dar fe de que sí
Gran parte de esta profecía se ha cumplido. ¿Falta una parte? Sí, pero gran parte se ha cumplido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, sí, para el cumplimiento histórico de la profecía, queremos hablar lo importante que es la palabra profética, lo que es profetizar, ¿sí? Profetizar significa declarar un acontecimiento antes de que ocurra. Profetizar es declarar la palabra de Dios, ¿sí? Algunos dicen, tienen un dicho popular que dicen que es predecir el futuro, pero la profecía no tiene que ver nada con la adivinación. Son dos cosas completamente distintas. La palabra profética, la profecía, tiene su origen en Dios mismo. De hecho, dice la palabra en Deuteronomio 18:19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. O sea, solo los que tienen un oído espiritual abierto a la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, es el único también que puede dar la interpretación verdadera de una profecía, ¿sí? Eso es muy importante, porque los falsos profetas se levantarán en estos últimos tiempos, pero los falsos profetas no tienen al Espíritu Santo, sino que ellos operan bajo un espíritu de adivinación y de error. Dice también la palabra en Amós 3:7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Así que las profecías dadas por Dios tienen el propósito de darnos a conocer eventos futuros para que sepamos su voluntad. Por eso en Apocalipsis 1, del 1 al 3, que este texto sí quiero que lo leamos. Apocalipsis 1, del 1 al 3, lo vamos a leer. Me cuentan cómo me escuchan, cómo va todo. Les doy la bienvenida a todos. Dice Apocalipsis 1 del 1 al 3, dice: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. O sea, ¿de qué me habla? Que Dios bendice al que oye, al que lee, ¿cierto? Y al que escucha este mensaje y obedece a la palabra profética, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que vamos a estudiar en este capítulo 11? Que la mayoría, y de hecho de la Biblia, la mayoría de las profecías se han cumplido. O sea que lo que hace falta por cumplir, no debemos de dudar de que se cumplirá. Dios cumple su palabra. Amén. Vamos entonces a leer el versículo del 2 al 4. Dice entonces en el capítulo 11, ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas y seguirá un cuarto rey mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. Esto me habla de los 4 reyes persas, ¿sí? Esto me habla de los 4 reyes de Persia y la victoria del imperio macedonio, ¿sí? 4 reyes persas que si uno se pone a leer la parte histórica de la humanidad, o sea, a leer la historia, ¿sí? La clase que veíamos en el colegio, nos vamos a dar cuenta de estas historias. Entonces, habla de 4 reyes persas que quienes fueron: Cambises, Pseudo-Semerdis, Dario Ispatapes y el rey Jerjes, ¿sí? Bajo su soberanía, Persia alcanzó su más grande gloria. Ahora, el rey Jerjes, que fue el que reinó desde el año 486 a.C. al 465 a.C., es el mismo rey Asuero,
el mismo rey que aparece en el libro de Esther, el cual movilizó un gran ejército contra Grecia en el año 480 a.C., siendo derrotado, y Persia declinó, y al morir Jerjes se debilitó más. Este texto que leímos, esta es la palabra que ya se cumplió en la historia de la humanidad. ¿Sí? Finalmente, Alejandro el Magno conquistó este reino, quien ya sabemos que lo hemos estudiado en días anteriores, murió a los 33 años dominado por el alcohol, y durante los 15 años siguientes toda su descendencia fue asesinada, no quedando así ninguna raíz ni rama de su descendencia que heredara este imperio macedonio. Como lo hemos visto, lo heredaron fue 4 generales suyos, ¿sí? Entonces vamos a ver el versículo 5. El versículo 5 dice: el rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. ¿Sí? Entonces estamos viendo de que de estos cuatro generales griegos que sucedieron a Alejandro Magno, que fueron Lisímaco, Casander, Seleuco y Ptolomeo. Tenga en cuenta estos 2 últimos nombres, Seleuco y Ptolomeo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre los seleucidas, que va a ser el rey, que va a ser Seleuco, que se van a denominar seleucidas, que es el rey del norte, que es Siria, y contra los Ptolomeos, que tiene que ver con el general Ptolomeo, que es el rey del sur, Egipto. Entonces, rey del norte, Siria, rey del sur, Egipto. Entonces, va a haber una lucha entre estos 2 generales que habla. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con más autoridad. ¿Sí? Desde el versículo, mis amados, desde este versículo 5 hasta el versículo 20, se habla de la guerra que hay entre estos 2 reinos y que surgen después de este imperio macedonio. Cuando este imperio se dividió en los 4 generales que nosotros ya los vimos y que estamos diciendo, Seleuco termina siendo el rey del norte y el general Ptolomeo tomó el rey del sur. El rey del norte es señalado como más fuerte que el rey del sur, y Siria se volvió más poderosa que Egipto, abriéndose la puerta a una guerra que duraría durante 150 años. Si nosotros empezamos a leer el versículo 6, 7 hasta el versículo 20 y lo comparamos con la historia, vamos a ver que cada una de estas profecías que están aquí desde el versículo 5 hasta el versículo 20 se cumplieron históricamente hablando, lo que estaba escrito ahí, pero se nos haría el estudio larguísimo, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver, sino que vamos a saltar al versículo 21 hasta el 35, que vamos a volver a ver otra vez al rey Antíoco Epifanes, que ya lo hemos nombrado anteriormente, de la tipología del anticristo, donde nos vamos a dar cuenta de más detalles y confirmando lo que ya se ha hablado, lo que se le ha revelado a Daniel. Recordemos, esto fue antes de Cristo, 500 años más o menos antes de Cristo, y cuando el ángel le estaba revelando todo esto a Daniel, esto no había ocurrido. Ahora nos podemos dar cuenta, 2000 años después de Cristo, de que muchas de estas profecías se han cumplido. Y entonces, si muchas de estas profecías se han cumplido, de las que están en la Biblia, no debemos dudar que las que faltan por cumplir se van a cumplir. La palabra de Dios se cumple. Luego al final vamos a ver cuál es el objetivo y qué conclusión podemos sacar de esto. Entonces vamos a ver que en este punto de la profecía de Daniel por el arcángel surge la figura de Antíoco Epifanes, que está representado en Daniel 8 como un cuerno pequeño, convirtiéndose en un tipo del futuro anticristo. Este rey se levantó en Siria, es decir, Siria es ¿qué? El rey del norte, ¿sí? Siria es el rey del norte, porque el rey del sur es Egipto. Entonces, vamos a ver el versículo 21. Dice, el siguiente en subir, porque del 5 al 20 habla de cómo pelean entre estos 2 reyes, sube el uno, intrigas y todo. Y si uno lo ve a la luz de lo que ha pasado históricamente, vemos que sí se ha cumplido. Pero entonces vamos a ver el versículo 21 que dice, el siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono.
Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Entonces, este Antíoco usurpó ilegalmente el trono. ¿Cuál es? Nosotros ya hemos hablado de este rey Antíoco, pero no hemos dicho de qué manera, y por eso en este versículo 21 dice que él no estaba en la línea de sucesión al trono. Él usurpó el trono. Eso es lo mismo que leímos en Isaías 14:12, cuando decía que Satanás, Luzbel, el arcángel, quería usurpar el trono de Dios, ¿sí? Por eso es que Antíoco Epífanes es la tipología de anticristo, ¿sí? Entonces, él usurpó ilegalmente el trono. Entonces, cuando Seleuco IV muere, dejando 2 hijos, Demetrio y Seleuco, el tío de estos muchachos, él era el tío de Demetrio y Seleuco, ¿sí? Era Antíoco, quien se encontraba en Atenas en el momento en que su hermano muere. Entonces él regresa a Siria bajo el pretexto de ser el regente de sus sobrinos, pero ¿qué hace? Contrata a un sicario llamado Andrinicus para matarlos, ¿a fin de qué? De poder tomar el trono, de poder colocarse en el trono. Entonces, por eso está haciendo referencia a este versículo 21. Versículo 22. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Antíoco, ¿sí? Epífanes, este rey, aplastó a Egipto, que era el rey del sur, con su poderoso ejército en el año 170 a.C. Pero recordemos que ya lo habíamos dicho, asesinó a Unías, el sumo sacerdote de Israel, rompiendo la alianza que había efectuado con él. El anticristo también hará un tratado con Israel, que estuvimos hablando en días pasados, que ese tratado, según los estudios escatológicos, dicen que va a ser para volver a construir el templo en Jerusalén, ¿cierto? Es un tratado que van a hacer, pero ese tratado será suspendido y quebrantado por él. Él matará a la jerarquía religiosa judía y perseguirá por todo el mundo a todo aquel que no acepte adorar su imagen. Versículo 23. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. Recordemos que hablábamos en días anteriores que la fuerza del anticristo iba a venir directamente de Satanás. Pero entonces vamos a ver que históricamente este rey Antíoco derrotó a Egipto, luego suspendió el conflicto con esa nación haciendo alianzas engañosas. De la misma manera, el anticristo no necesitará grandes ejércitos para conquistar el poder, sino que será un maestro de las intrigas, manejando los hilos del poder con astucia. El anticristo será el maestro de la traición. Traicionará y atacará a sus propios colaboradores. Vamos ahora a leer del versículo 24 al 35 para que nosotros entendamos también lo que tiene que ver con el anticristo. Dice, de improviso invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará por poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano, porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota. Su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente. Pero esto no cambiará nada, porque el fin llegará a la hora señalada. Entonces el rey del norte regresará a su territorio con muchas riquezas. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente, se retirará y volverá a su territorio. Sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto.
Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. O sea, durante este texto que estamos leyendo dice que históricamente hablando, el rey del sur y el rey del norte, ¿cierto? Se firmaron muchos tratados entre Siria y Egipto. Pero aunque ellos eran reyes parientes, no respetaron ningún tratado. Eso es lo que habla aquí. Estaban como que peleaban, como que no peleaban. A pesar de que había muchos tratados, no respetaban los tratados, ¿sí? Hasta que el rey de Siria terminó con Egipto y extrajo todas las riquezas de Egipto, que era el rey del sur. Este rey colocó sobre el altar del templo la imagen de Zeus, dios pagano que adoraba, y ordenó que un cerdo fuese crucificado ante la imagen. Esa es la abominación desoladora. Esto mismo va a hacer el anticristo. Colocará la imagen de la bestia y según el libro de Apocalipsis, esa imagen hablará. Algo que ahora puede ocurrir. En el tiempo de Daniel uno decía, ¿cómo una imagen va a hablar? Pero en este tiempo sabemos que sí se puede hacer, ¿sí? Y todo aquel que no adore a la imagen será perseguido y será ejecutado, ¿sí? Entonces vamos a ver en el versículo 36 al 39, el anticristo de los últimos días. Dice, el rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo, afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirán culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. O sea, el ángel Gabriel le está revelando a Daniel los eventos que van a ocurrir en el futuro, es decir, en los 7 años del reinado del anticristo, porque el anticristo aparece durante la gran tribulación y pues, como dice allá, hará lo que le venga en gana. Se autoproclamará divino, se opondrá al Padre Celestial y vemos que él no tendrá respeto por Dios ni por Jesucristo. Será un judío procedente de Siria. Según los estudios escatológicos, el anticristo será un judío procedente de Siria. Aparecerá en el escenario de Europa como prominente político, el cual completará la unificación de los 10 países europeos a través de intrigas y astucias. Aquí habla del Dios de las fortalezas, que corresponde a la adoración satánica, porque el anticristo honrará, ¿sí?, a Satanás con oro, plata y piedras preciosas, y es con la ayuda de Satanás que conquistará el mundo y destruirá tierras a través del soborno. ¿Listo? Vamos a leer el versículo 40 al 45. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada. Invadirá varios territorios, los arrasará como una inundación, entrará en la gloriosa tierra de Israel y muchas naciones caerán. Pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escapará de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata, de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte y saldrán con furia a destruir y aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso Monte Santo y el mar y allí instalará sus carpas reales. Pero mientras esté allí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. ¿Sí? Esta última parte del libro de Daniel tiene que ver también con
las revelaciones que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Que tiene que ver los tiempos finales, ¿sí? Vemos, y ya lo hemos dicho, porque esto es confirmando lo que ya hemos estudiado, que el anticristo va a tener mucho éxito en gobernar Europa los 3 primeros años y medio, pero al cabo de ellos, África se va a rebelar. Y para neutralizar esa rebelión encabezada por Egipto, y ustedes saben que Egipto aquí representa al rey del sur, establecerá su base de operaciones en Jerusalén. Además, seguirá persiguiendo a todo judío que no adore su imagen. En ese tiempo de la tribulación de persecución contra el pueblo judío, los judíos fieles serán milagrosamente trasladados a un lugar seguro preparado por Dios, que según los estudios escatológicos dicen que es la ciudad de Petra en Jordania. De hecho, en este momento, o sea, en este tiempo, hay cristianos, ¿cierto? Americanos, hay cristianos de diferentes partes del mundo que están almacenando alimentos en esa ciudad de Petra, porque saben que eso va a ser un lugar de refugio para los judíos. Y no solamente están almacenando alimentos, sino que también están dejando Biblias guardadas para que los judíos puedan leer mientras están ocultos en esa fortaleza. Debido al fracaso, el anticristo enfocará es cuando viene todo este problema en la comunidad europea, él va a enfocar sus esfuerzos en África, especialmente en Egipto. Cuando esté a punto de golpear Egipto, Libia y Etiopía para someterlas y unificarlas, se alarmará por los mares reportes del este y del norte que consisten en que el río Éufrates será secado para que un vasto ejército de China invada su país. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estuvimos leyendo, no recuerdo los primeros capítulos de Daniel, la forma en que Babilonia fue sometida o conquistada fue cuando secaron el río Éufrates para poder que ese río sirviera como túnel y los enemigos pudieran entrar. Bueno, esto mismo va a ocurrir en estos tiempos finales. Según los estudios escatológicos, que es lo que dice el versículo 44, pero luego le alarmará las noticias provenientes del oriente y del norte y saldrá con furia a destruir y aniquilar a muchos. Según esto, en Apocalipsis 9:16 habla que el número de los ejércitos de los jinetes será de 200 millones, ¿sí? Que vienen a atacar al anticristo. El único país que se puede movilizar con tal número de soldados es China, ¿sí? En el año 1961, China anunció su poder militar diciendo que tenía 200 millones de soldados a su servicio. En el año 1961. Para esta época, pues hay mucho más de 200 millones de soldados en China. Pero, recuerde, todo esto le está ocurriendo a Daniel 500 años antes de Cristo. No había pasado nada de lo que nosotros ya sabemos que sí pasó, ¿sí? De que sí puede ser posible. Dice, ¿saben ustedes cuál es la población de China actualmente? Es de 1.405 millones de habitantes. O sea que 200 millones de soldados no es nada comparado con la cantidad de población que tiene China. En Apocalipsis 9:17, quiero que lo leamos, Apocalipsis 9:17, ¿sí? Porque por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, mis amados. 9:17 dice, así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo, fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiente, ¿sí? Las corazas de fuego, en la Reina Valera dice corazas de fuego. O sea, en este tiempo del apóstol Juan no habían tanques de guerra, ni habían bombas nucleares, pero lo que él estaba viendo eran los tanques de guerra. O sea, según los estudios dice, esos tanques de guerra cuando disparan las armas son como color zafiro y el olor es como azufre, como lo describe él allí. También lo que él está describiendo allí son armas, bombas nucleares que harán explosión. Cuando en la última guerra de la tierra, que es la batalla del
Armagedón, que es lo que dice el versículo 45 de Daniel 11, que dice: se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, y allí instalará sus carpas reales, pero mientras esté allí terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude, ¿sí? Porque a fin de buscar éxito en la batalla de Armagedón sobre el ejército chino, el anticristo colocará sus cuarteles generales entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, es decir, en el monte de Sión. Pero allí en el monte de Sión, súbitamente vendrá, ¿cierto? El fin vendrá, ¿por qué? Porque el cielo se abrirá, Jesús bajará, desciende él mismo en un caballo blanco, con incontables cristianos redimidos, vestidos de lino, esos cristianos que habíamos sido arrebatados. Ahora venimos con Cristo después de que hemos celebrado las bodas del Cordero allá en el cielo. Venimos con Cristo y Él dice que con la espada de su boca matará al anticristo, quien será arrojado junto con el falso profeta al lago de fuego, dando lugar a la era del milenio. ¿Cuál es la era del milenio? Cuando Jesucristo y sus santos gobernarán por 1000 años en la tierra. Nosotros al escuchar esto podríamos decir, ¿cómo va a pasar eso? Pues es lo mismo que tal vez podía pensar Daniel cuando el ángel le estaba hablando de los acontecimientos futuros, de todo lo que hemos visto que ha ocurrido con este rey Antíoco, con los reyes del sur, del norte, con toda la historia, con Alejandro el Magno, que en esa época no había ocurrido. Entonces, ¿qué podemos concluir con el estudio, mis amados? Porque es muy histórico, pero tiene que ver, mis amados, con que esas profecías ya se cumplieron. Y eso es la conclusión a la que nosotros podemos llegar. O sea, el propósito de este tema no es solamente darnos cuenta que Dios, la profecía, que dijimos que es una inspiración de Dios, la profecía no tiene que ver, recordemos, la profecía no tiene que ver con adivinación, sino que tiene su origen en Dios mismo. La profecía, sí, no es un mero conocimiento, o sea, no es solamente, sí, esto va a pasar, no, sino es entender el por qué Dios, en su infinito amor para con sus siervos, nos revela lo que ha de acontecer. Y nos lo revela no para que nosotros nos llenemos de miedo, no, no es para eso, sino para que nosotros no menospreciemos la profecía, sino y para que tengamos temor de Dios, afirmemos nuestra vida en la santidad y en el cumplimiento de su voluntad. O sea, estas palabras, estas profecías, lo que tienen que hacer es afirmarnos en Dios. Saber que esto que nosotros estamos leyendo, sí, para los tiempos finales va a pasar. No debemos de dudar de que va a pasar el milenio, o sea, de la gran persecución, la gran tribulación, la persecución a los cristianos, la adoración, el anticristo que va a marcar, estuvimos viendo la marca, todo eso va a pasar. Y cuando llegue el momento, en ese momento nosotros, si estamos aquí, nos tenemos que acordar y tenemos que saber de que se está cumpliendo la palabra, de que no estamos viendo acontecimientos de los cuales nunca nos hablaron. Mira lo que dice la palabra en Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, todo esto es para que nosotros tengamos temor de Dios, para que nosotros seamos afirmados en la santidad de Dios, para que nosotros cumplamos su voluntad. Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Es decir, estas revelaciones vienen para que nosotros vivamos una vida. Y en este capítulo 11 lo que estamos viendo es la mayor parte de esta palabra, que empieza desde el versículo 1 hasta el versículo 35, ¿sí? Más o menos, que estuvimos hablando. El versículo 35 son acontecimientos que estaba hablando de la historia que iba a ocurrir, ¿sí? Después de Cristo y antes de Cristo. Pero
nosotros podemos dar fe de que esto se cumplió. Esta palabra ya se cumplió, pero hacen falta acontecimientos por cumplir y no debemos de dudar de que se van a cumplir. Amén. Y ese conocimiento de esa palabra profética, de estas revelaciones de lo que va a acontecer, de lo por venir, de lo acontecer en los tiempos finales, que tienen que producir un temor mayor, que nosotros podamos estar firmes en Dios, que podamos vivir para sus propósitos. Recordemos, el propósito es vivir una vida a Dios. Amén. Mis amados, hemos terminado y vamos a orar para que el Señor siga trayendo esa revelación. Mañana estaremos viendo Daniel capítulo 12 a las 9 y terminaremos este libro de Daniel de 12 capítulos, ¿sí? Para las personas, de pronto algunos tienen este libro, es en el cual me he basado y claro, le he anexado cosas, pero el libro de nuestro apóstol Jorge, ¿sí? Daniel el Vidente, ¿sí? Que publicó, este libro fue publicado, ya les digo, pero me he basado, es un libro que es muy bueno y que las personas que de pronto lo tengan, pues lo pueden, fue publicado en el año 2000, este libro, miren, el año 2000. Pero como ustedes saben, la palabra y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y también nosotros nos podemos dar cuenta que aquí hay cosas que, por ejemplo, ustedes saben que en el año 2000 fue que salió el internet, ¿cierto? Aquí hay cosas que para esta época todavía nosotros no habíamos visto, pero que ya las estamos viendo. Pero para el que tenga este libro de Daniel el Vidente, es muy bueno para uno apoyarse también en lo que tiene que ver con el estudio del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con los últimos tiempos. Los libros, miren mis amados, un consejo, para mí los libros son un tesoro. A mí me gusta leer mucho y tengo, pues no digo que tengo muchos libros, pero sí tengo una buena cantidad de libros que me gusta leer y que a veces uno los tiene y los debe de retomar. Por ejemplo, para este tiempo cuando Daniel dije yo, wow, y en este estudio me ha ayudado muchísimo. Son herramientas poderosísimas, mis amados. Entonces vamos a orar, mis amados, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle a papá Dios, muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por este tiempo de oración y ayuno durante estos 10 días, Señor. Han sido unos días personalmente muy especiales. Han sido unos días, Señor, donde tú has hablado, Señor, a mi corazón. Y estoy completamente segura, Señor, de que has hablado al corazón de cada uno de tus hijos. Porque tú eres un Dios personal. Y tú has prometido en tu pacto, Señor, que tú te revelarás a cada persona. Porque eres un Dios personal. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la fortaleza que nos has dado. Gracias también porque nos has permitido, Señor, como congregación reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, este libro de Daniel que ha sido de mucha bendición, Padre de la gloria, tal vez acordándonos de cosas que ya habíamos estudiado, pero también aprendiendo cosas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por abrir nuestro entendimiento. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la fortaleza que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que viene un tiempo de cumplimiento de tu palabra. Creemos, Señor, y esta es la confianza que nosotros tenemos en ti, que cuando nosotros oramos, tú nos oyes. Y cuando tú nos oyes, Señor, sabemos que hay una respuesta. Hay un tiempo de cumplimiento, Señor. Vienen respuestas de parte de Dios para nuestras oraciones, porque tú nos oyes, Papá Dios, y porque creemos a tu palabra. Porque ciertamente cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias por esa tarde de adoración que nos regalaste, una tarde muy especial para cerrar en este día, este ayuno. Y mañana, Señor, también vamos con corazón dispuesto a ser Dios, como y a adorarlo, a bendecir, a escuchar su palabra, a ser enseñados por su palabra. Y en la noche estaremos terminando este estudio de Daniel capítulo 2. A Dios por toda la fortaleza y por todo lo que nos has concedido.
Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón dispuesto, Padre Celestial, que con constancia y perseverancia, Señor, han estado aquí noche tras noche. Hemos estado aquí, Señor, estudiando tu palabra. Esa palabra, Señor, que es el fundamento para que seamos afirmados, para que estemos, Señor, constantes, Señor, para que estemos fieles, Señor, y firmes en ti, Señor. Gracias te damos, Papá Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, que tengan una bendecida noche, que Dios les conceda. Mañana no se pueden perder, no nos podemos perder el final de este capítulo, de este libro de Daniel con el capítulo 12. Que descansen, mis amados, y nos vemos mañana en nuestra celebración familiar a las 10 de la mañana en el Centro Comercial La Estación. Estamos próximos, mis amados. También vienen cosas nuevas, así que tenemos que estar muy atentos. Que Dios les siga bendiciendo, mis amados. Chao. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos.